Buenas tardes. Gracias por su participación activa en este debate sobre el marco de la investigación. En este sentido, me gustaría exponer mi visión acerca de un enfoque común en el cual se entrelazan la andragogía y la pedagogía crítica, ambos fundamentos para la transformación social y la emancipación de los individuos a través de la educación. Es importante destacar que ambas corrientes pedagógicas desafían las estructuras de poder existentes y tienen como objetivo promover la participación activa, la conciencia crítica y el empoderamiento de los estudiantes. La andragogía en particular se centra en el aprendizaje de los adultos, reconociendo su autonomía y experiencia como puntos de partida fundamentales en el proceso educativo. Por otro lado, la pedagogía crítica busca involucrar a los estudiantes en una reflexión crítica sobre su realidad y fomentar la acción transformadora. En la práctica, la combinación de la andragogía y la pedagogía crítica puede generar sinergias poderosas. La andragogía ofrece enfoques y técnicas específicas para la educación adulta, mientras que la pedagogía crítica proporciona herramientas y perspectivas críticas para analizar las relaciones de poder y promover la transformación social. Juntas, estas brindan un sólido marco educativo centrado en la participación, la conciencia crítica y la liberación. Un debate que me apasiona, la educación de adultos, destacando desde el poderoso término andragogía acuñado por el educador alemán Alexander Kapf en el siglo XIX, pero popularizado y llevado a nuevas alturas por el ilustre Marcos Nobles en la década de 1970. Nobles, el padre de la andragogía en Latinoamérica, la definió como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender y se convirtió en un faro de inspiración para muchos educadores visionarios. Entre estos educadores revolucionarios e innovadores, aliados a las más nobles causas, se destaca Félix Adam. Su pasión por la educación se manifestaba en cada paso que daba, convencido de que la transformación de nuestros pueblos solo puede lograrse a través de la formación de educadores con una nueva mentalidad y una actitud abierta a los cambios. Adam, un verdadero líder en su campo, nos dejó una poderosa enseñanza que cito en sus palabras: no puedo renunciar al poderoso apostolado de hacer de la educación el instrumento liberador de nuestros pueblos. Así que, motivado por su espíritu, siguiendo sus ideales y con una ferviente dedicación, busquemos empoderar a los adultos a través de la educación, brindándoles las herramientas necesarias para alcanzar su pleno potencial y contribuir al progreso de nuestras sociedades. En este debate abracemos con entusiasmo la andragogía como nuestro enfoque guía, permitiéndonos convertirnos en facilitadores de aprendizaje en el viaje de los adultos hacia el conocimiento y la autotrascendencia. Recordemos que la educación va más allá de la mera transmisión de conocimientos. También implica despertar el deseo intrínseco de aprender y crecer en cada individuo. Es un proceso autogestionario que abarca todos los niveles educativos, donde se reconoce al adulto como un sujeto capaz de dirigir su propio proceso de aprendizaje, valiéndose de su experiencia y sabiduría acumulada a lo largo de la vida. En sintonía con estos visionarios, entendemos que nuestro papel como facilitadores es fundamental para empoderar a los adultos en su búsqueda de conocimiento y desarrollo personal, actuando como guías, brindando apoyo, recursos y oportunidades para que puedan explorar y descubrir nuevas perspectivas, expandir sus horizontes y alcanzar su pleno potencial. Además de reconocer que cada individuo tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje, adoptando un enfoque personalizado y flexible, en un esfuerzo por fomentar un ambiente de confianza
y respeto mutuo, donde se promueva la participación activa, el diálogo y la colaboración entre todos los participantes. En este entorno de aprendizaje enriquecedor, valoremos y aprovechemos la diversidad de experiencias que cada adulto aporta, creando un espacio propicio para el intercambio y la construcción colectiva del conocimiento. De allí que cierro esta idea planteándoles que como defensores también de la pedagogía crítica, es importante considerar que la educación es un proceso transformador y liberador que busca promover el pensamiento crítico, la conciencia social, la acción transformadora y desde esa fundamentación la andragogía, centrada en el aprendizaje de los adultos, reconoce su autonomía y capacidad para dirigir su propio proceso educativo. Busca fomentar la participación activa, el diálogo y la colaboración entre los adultos, promoviendo un aprendizaje significativo y contextualizado. Por otro lado, la pedagogía crítica se basa en la idea de que la educación no es neutral, sino que está influenciado por estructuras de poder y desigualdad. La educación de adultos en el sistema educativo venezolano ha tenido la consolidación de otras alternativas con cercanía vinculante, en un esfuerzo por incluir a todos los sujetos adultos, reconociendo intereses, motivación interna y capacidad de autorreflexión. Para ello se tienen presentes las herramientas y el ambiente propicio con el que pueden alcanzar su máximo potencial y contribuir de manera significativa a sus comunidades y sociedades. Visto de este modo, la educación de adultos es mucho más que un enfoque educativo, representa un compromiso en la cultivación de una cultura de aprendizaje continuo, donde el adulto se convierte en el protagonista de su propio crecimiento y autorrealización. Infiriendo de Paulo Freire en este proceso del adulto para un contexto rural, donde sus postulados calaron, siendo el foco para trascender las limitaciones tradicionales de la educación y reconocer el poder transformador que reside en cada individuo. En una visión más amplia e inclusiva, donde el adulto es reconocido como un agente activo en su propio proceso de desarrollo. Entonces, andragogía y pedagogía crítica implican mirar más allá de las estructuras educativas convencionales y valorar la experiencia, la sabiduría acumulada y las motivaciones intrínsecas de cada adulto basadas en la colaboración, el diálogo y su empoderamiento. Esto impulsa a reconocer y valorar el potencial de cada individuo para alcanzar su pleno desarrollo, superando barreras y creando oportunidades para el crecimiento personal y social. También es necesario destacar que la educación de adultos puede abarcar diferentes modalidades y enfoques pedagógicos, adaptándose a las características y circunstancias de los estudiantes. Puede incluir programas de alfabetización, educación básica para adultos, formación profesional, educación continua, educación no formal, entre otras. Debido a esto, es fundamental reconocer el papel diferencial que desempeñan los educadores de adultos en el proceso educativo, ya que influyen en las estrategias de enseñanza empleadas y en la forma en que se evalúa el progreso del estudiante. La vinculación entre la andragogía y la pedagogía crítica radica en su enfoque centrado en el estudiante adulto, como sujeto activo y crítico en el proceso educativo. Ambos enfoques reconocen la importancia de la experiencia y el contexto de los adultos, así como su capacidad para contribuir al proceso de aprendizaje y generar cambios en su entorno. Al combinar la andragogía con la pedagogía crítica, se busca promover un enfoque educativo que empodere a los adultos, fomente la reflexión crítica sobre las estructuras de poder y desigualdad y promueva la acción transformadora. Esto implica brindar espacios de diálogo, análisis y reflexión crítica donde los adultos puedan compartir sus experiencias, cuestionar las situaciones de opresión y generar propuestas de cambio. La andragogía
Vista de esta manera, también implica compromiso por cultivar una cultura de aprendizaje continuo donde el adulto sea protagonista de su propio crecimiento y autorrealización, inspirada en visionarios como Félix Adam desde Venezuela, quien extendió la necesidad de separar la pedagogía y establecerla como campo de estudio independiente, con un enfoque específico en el aprendizaje del adulto basado en su desarrollo biopsicosocial. Esta nueva orientación en la relación facilitador-participante, es decir, profesor-estudiante, se caracteriza por ser horizontal, donde ambos se consideran iguales en su intercambio de conocimientos, en contraste con la dinámica vertical tradicional donde uno enseña y el otro aprende. Esta perspectiva horizontal fomenta la colaboración y la participación activa, creando una sinergia motivacional que impulsa el rendimiento de los estudiantes. Concepciones que están atadas también a los postulados de Paulo Freire. Para evaluar la percepción de los educadores y adultos, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos relevantes. Adecuación de las estrategias educativas. Los educadores de adultos deben ser conscientes de las necesidades específicas de sus estudiantes y adaptar sus estrategias educativas en consecuencia. Evaluar su percepción implica considerar si se utilizan enfoques conductistas o andragógicos que promuevan la participación activa, el diálogo y la autonomía del estudiante adulto. Ambiente de apoyo. La percepción de los educadores sobre el entorno educativo es fundamental. Evaluar si se fomenta un ambiente propicio para el aprendizaje, donde se promueva la confianza, el respeto mutuo y la colaboración entre los estudiantes adultos. Puede con ello brindarse información valiosa sobre su impacto en el proceso educativo. Evaluación formativa. Los educadores de adultos deben utilizar estrategias de evaluación que sean formativas y orientadas al crecimiento. Evaluar la percepción de los educadores implica considerar si se brinda retroalimentación continua, se establecen metas de aprendizaje claras y se proporcionan oportunidades para la autorreflexión y el desarrollo del estudiante adulto. Flexibilidad y adaptabilidad. Los educadores de adultos deben ser flexibles y capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes de sus estudiantes. Evaluar si los educadores muestran disposición para ajustar sus métodos de enseñanza, utilizar diferentes recursos y proporcionar apoyo individualizado puede revelar su capacidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes adultos de manera efectiva. Promoción del aprendizaje continuo. Los educadores de adultos deben fomentar un enfoque de aprendizaje continuo y promover la motivación intrínseca en sus estudiantes. Evaluar si los educadores inspiran a los estudiantes a buscar el conocimiento por sí mismos, fomentando la curiosidad y el deseo de aprender, puede indicar su influencia en el desarrollo de competencias de los estudiantes adultos. Elementos que son fundamentales para comprender y mejorar el impacto de los educadores de adultos para el desarrollo de las competencias de los estudiantes, influyendo en ello la elección de métodos y técnicas de enseñanza, la cual se favorece cuando el enfoque supera la transmisión de conocimientos por la participación activa y el desarrollo de habilidades que impactan en correspondencia con los fundamentos de la pedagogía crítica. Por lo que aquellos docentes que entienden la importancia de involucrar a los estudiantes adultos como protagonistas de su propio aprendizaje, podrán hacer uso de métodos y técnicas que fomenten la participación activa, la reflexión crítica y el desarrollo de habilidades prácticas. La percepción de los educadores de adultos también puede influir en su enfoque de evaluación. Aquellos que valoran el aprendizaje integral y el desarrollo de competencias pueden optar por métodos de evaluación formativa que brinden retroalimentación constructiva y promuevan el crecimiento continuo de los estudiantes adultos, mientras que aquellos que se centran en la transmisión de conocimientos estarán enfocados solo hacia la medición de resultados finales.
En este sentido, la andragogía debe verse como una importante contribución a la teoría práctica educativa en las condiciones de la contemporaneidad, en razón al compromiso social, ético, político de la educación, cuyo proceso de aprendizaje en adultos debe caracterizarse por ser vivencial, activo, actualizado, participativo, interesante y práctico, distinguiendo otras prácticas educativas por sus características particulares, donde en la práctica tanto el facilitador como el adulto aprendiz deben actuar de manera específica dentro del entorno educativo. Estos dos participantes desempeñan estrategias diferentes a las utilizadas en la práctica pedagógica tradicional. Es esencial que los educadores estén abiertos a la evolución y la adaptación, reconociendo la importancia de empoderar a los estudiantes adultos como protagonistas de su propio aprendizaje, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias relevantes para su vida personal y profesional. Frente a este panorama social, la andragogía se erige como una disciplina que persigue un propósito inmediato: encontrar vías adecuadas que faciliten el conocimiento y tratamiento científico de la educación de adultos. Sobre la base de este conocimiento se establecen principios, procedimientos, estrategias, métodos y técnicas para guiar la actividad educativa dirigida a los adultos. Sin embargo, es importante destacar que la andragogía trasciende el ámbito de una mera tecnología instrumental. Se enmarca dentro de una orientación emancipadora, tanto a nivel social como individual, en sintonía con la tradición de la teoría práctica de la educación latinoamericana. Con base en ello, me permito resaltar de la andragogía 4 objetivos generales para la educación de adultos que se resumen de la siguiente manera: estimular y ayudar al proceso de autorrealización del hombre mediante una adecuada preparación intelectual, profesional y social. Preparar al hombre para la eficiencia económica en el sentido de hacerlo mejor producto, consumidor y administrador de sus recursos materiales. Formar en el hombre una conciencia de integración social que le haga capaz de comprender, cooperar y convivir pacíficamente con sus semejantes. Desarrollar en el hombre conciencia de ciudadanía para que participe responsablemente en los procesos sociales y políticos de la comunidad. Es importante resaltar y analizar cuidadosamente las características y aspectos distintivos de la metodología en los siguientes puntos. Primero, la relación establecida entre los participantes en el proceso de aprendizaje del adulto es eminentemente dialogística, lo que significa que desaparecen las notables diferencias entre aquel que imparte conocimiento y aquel que lo adquiere. Existe una interacción intensa en la que ambos participantes se encuentran en un plano de igualdad de condiciones, con una amplia cooperación, empatía y entendimiento. Esto se debe a que ambos son adultos y poseen experiencia. Segundo, la necesidad imperante de estructurar la educación como un proceso permanente a lo largo de toda la vida ha llevado a entenderla como un hecho integral. Debe atender eficiente y oportunamente las posibilidades más importantes para la realización personal del ser humano. Tercer punto, la incorporación plena del adulto al proceso educativo, centrándose en el aprendizaje en lugar de la enseñanza y concebido en función del desarrollo de la autogestión a partir del diagnóstico de las prioridades individuales. Cuarto, la preferencia por asumir la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, establecer metas, elegir los contenidos y métodos de aprendizaje y además evaluar su propio progreso como principio de autonomía y autodirección en su aprendizaje. Quinto,
la orientación a problemas vinculando el aprendizaje con situaciones y desafíos de la vida real. Los adultos aprenden mejor cuando pueden ver la relevancia y la aplicación inmediata de lo que están aprendiendo. En la ruta para encauzar el acto metodológico, el hacer andragógico se expresa como un conjunto de métodos, recursos y procedimientos que al interactuar determinan la manera en que se orienta el aprendizaje centrado en las experiencias, necesidades y aspiraciones del participante adulto. Esto hace posible la horizontalidad y la participación de quienes intervienen en las actividades correspondientes para lograr los objetivos propuestos y la autorrealización de la persona. Vista la horizontalidad como uno de los principios fundamentales de la operatividad andragógica, en una relación amplia entre iguales en la que se comparten activamente actitudes, actividades, responsabilidades y compromisos orientados hacia el logro de objetivos y metas factibles. Además, se pone en práctica el proceso de orientación del aprendizaje en lugar del proceso de enseñanza-aprendizaje, ampliamente válido en pedagogía. Según esta posición, el participante debe aprender a aprender habilidades y destrezas para intervenir de manera exitosa en su propia educación. En la andragogía, el adulto que aprende es el punto central en el que se convergen todas las actividades que conforman el proceso educativo correspondiente. La participación es otro de los principios básicos en el quehacer andragógico, el cual se refiere a la acción y el efecto de participar, así como a la intervención de los miembros de un grupo en la gestión de este, lo que implica la posibilidad de realizar juntamente con otros una determinada actividad. La participación es la manifestación del deseo de compartir algo con alguien y puede interpretarse como una acción de dar y recibir. Los principios de horizontalidad y participación constituyen los fundamentos andragógicos más relevantes en el proceso de orientación-aprendizaje del adulto. Visto el participante en un proceso andragógico como el adulto que aprende interactuando en la toma de decisiones sobre su persona, quien posee suficiente experiencia que lo motiva a superarse, siendo responsable de su conducta con pleno conocimiento y conciencia de lo que se propone alcanzar. El adulto aprendiz comparte con el facilitador la responsabilidad del proceso de orientación-aprendizaje desde la planificación hasta la evaluación, convirtiéndose en el principal agente del proceso andragógico. Ahora, ¿cuándo aprende más el adulto? Les asomo que ello se produce cuando un estudiante adulto es capaz de desarrollar estrategias que compensen la disminución de la memoria y la merma de la velocidad de respuesta propias del proceso de aprendizaje. Cuando posee habilidades, destrezas y estrategias que le permitan conducir su propio aprendizaje de manera efectiva. Además, su concepto de sí mismo, el espíritu del cuerpo y la autoestima son valorados y reconocidos por los demás compañeros con igual frecuencia y medida. Además, valora y utiliza ampliamente su experiencia como recurso en su situación actual de aprendizaje, aprovechando también los aportes de otros participantes y adultos destacados en su entorno social. Cuando el diseño curricular considera las dificultades individuales en términos de niveles de conocimiento y estrategia de aprendizaje, de manera que cada participante pueda aprovechar sus fortalezas y potencialidades de manera efectiva.
Además, también cuando tiene la oportunidad de evaluar objetivamente sus intereses y necesidades y de seleccionar objetivos y metas de aprendizaje que le proporcionen mayores beneficios. Cuando existe un ambiente propicio para la praxis educativa en la edad adulta, lo cual implica una posición confortable que permita libertad de movimiento, la posibilidad de ubicación en cualquier lugar, condiciones higiénicas adecuadas y un espacio amplio que facilite la conversación y comunicación informal entre las personas. También cuando siente un fuerte deseo de alcanzar objetivos y metas personales que le permitan adquirir nuevos conocimientos, desarrollar sus capacidades y lograr el ambiente personal y familiar. Además, cuando regresa al proceso educativo con el propósito de resolver algún problema que le afecta y frente al cual se siente incapaz de encontrar una solución satisfactoria en la actualidad. Y por último, cuando comprende que los planes y programas educativos consideran sus necesidades, aspiraciones y deseos actuales y que los objetivos, metas y actividades de aprendizaje tienen una aplicación inmediata en su vida personal, familiar, social y laboral. En estrecha relación de la andragogía con la pedagogía crítica, es fundamental que el adulto que aprende actúe con mucha responsabilidad, decidido y con deseos de aprender y superarse. Por lo tanto, debe estar capacitado para asumir lo siguiente. El adulto aprendiz debe ser un participante dinámico, capaz de lograr sus objetivos y metas educativas con la finalidad de ver realizadas sus aspiraciones personales y familiares. Debe ser responsable de sus actos y ser competente para autogestionar su aprendizaje. Tiene que trabajar en función de sus propios problemas y aportar soluciones adecuadas y oportunas. Según sus posibilidades, debe aplicar a su diario quehacer los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que vaya adquiriendo durante su proceso de aprendizaje. Debe conocer plenamente sus limitaciones, fortalezas y debilidades. El estudiante adulto debe respetar a los que interactúan con él y respetarse a sí mismo. El participante siempre debe estar abierto a los procesos de cambio, innovación y autorrealización. El participante debe ser capaz de desarrollar y estimular su conocimiento personal en forma permanente. El aprendiz adulto debe autoevaluarse objetivamente y acostumbrarse a que otros lo evalúen. El adulto en situación de aprendizaje debe ser observador, crítico, acucioso y reflexivo. El participante debe formular sus planes, programas, objetivos y metas y colaborar en el diseño de las del grupo que con él aprende. Todo esto durante su proceso educativo es para aprender a investigar y a producir los trabajos escritos correspondientes. Este webinar nos invita a reflexionar sobre el importante debate que se está llevando a cabo en el ámbito educativo de Venezuela y Latinoamérica en general. Realmente, los docentes están fomentando el desarrollo de las competencias de los estudiantes en diferentes niveles y edades. Este espacio abarca un amplio espectro, ya que no se limita únicamente a los estudiantes universitarios, sino que también se extiende a personas mayores de 14 años en otros niveles y estratos educativos. La educación de adultos tiene como objetivo no solo capacitar en oficios o carreras técnicas, sino también contribuir a la formación cultural de los estudiantes y brindarles la oportunidad de continuar su educación en otros niveles del sistema. De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación de la República Bolivariana de Venezuela, se considera como adultos jóvenes aquellos que no han tenido la oportunidad de completar sus estudios desde la educación primaria y se les integra en otras modalidades educativas adaptadas a sus necesidades, llámesele programas específicos para ello. En respuesta a esta realidad, el Estado venezolano ha creado diversas misiones educativas para abordar estas necesidades específicas. Misiones que se expresan en programas educativos
con herramientas flexibles que se ajustan a las necesidades y situaciones concretas identificadas en la sociedad, fundamentada en reglamentos y leyes establecidas, cuya duración responde a requisitos concretos con la emisión de certificados y títulos que avalen el sistema educativo definido en la legislación especial de educación básica y universitaria mediante su ente rector ministerial. Es relevante destacar que su objetivo es abordar los problemas de exclusión cultural y material que históricamente han afectado a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana. Cada una de las misiones educativas atiende a un segmento específico del sistema educativo, adaptándose a los trayectos y necesidades educativas de la población. Estas misiones también complementan el sistema de políticas sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano en el marco del proyecto político bolivariano basado en los principios de democracia social, popular y participativa, cuyo objetivo es contribuir al bienestar de toda la sociedad en un Estado de Derecho y Justicia, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Con este cierre, que he querido tocarlo porque es también uno de los elementos que se agregan a la modalidad de educación de adultos y que ha tenido varias formas de integrar a la población, con ello quiero cerrar para entrar en la discusión con unas preguntas que voy a dejar allí para que puedan apreciar cómo nosotros tenemos visiones, perspectivas, formas de mirar y cómo se está manejando la educación de adultos en Venezuela y qué vínculos dentro de la pedagogía crítica que está dentro de sus fundamentos se están aplicando. Bueno, entonces abierta a esa receptividad, a esa interacción por esta vía.